Si vives 80 años, solo tienes 4000 semanas. Eso es todo. No 10,000, no infinitas, 4000. Y aún así vivimos como si tuviéramos tiempo ilimitado. Guardamos sueños para después, esperamos el momento perfecto, tratamos de hacer de todo. En este libro no te van a enseñar a ser más productivo. Te enseñan a aceptar que no puedes hacerlo todo y que justo ahí está la libertad. En un mundo obsesionado por optimizar cada segundo, el autor propone algo radical: aceptar tus límites, elegir lo que realmente importa y dejar de correr. Si sientes que el tiempo siempre se te escapa, este libro no te va a motivar, te va a despertar. Y así es como comenzamos. 4000 semanas, gestión del tiempo para mortales, de Oliver Burkeman. Básicamente va a ser la lectura de este libro, un poco de reflexión. Son bastantes páginas, probablemente van a ser unas 3, 4 partes. Entonces vamos con ello. Sinopsis. La vida media del ser humano es ridículamente breve. Si llegas a los 80 años, habrás vivido unas 4000 semanas. Si tienes 40, solo te quedan 2000. Sin embargo, estamos obsesionados con interminables listas de tareas pendientes, buzones saturados de correos sin leer y la sensación de que nunca llegamos a todo. La mayoría de los consejos sobre gestión de tiempo fomentan la idea de que un día podremos hacerlo todo y convertirnos en los dueños de nuestro tiempo, totalmente optimizados y emocionalmente invencibles. Nada hay más falso que eso. Basándose en las ideas de filósofos, psicólogos y maestros espirituales antiguos y contemporáneos, Oliver Burkeman ofrece una guía entretenida y práctica para construir una vida con sentido, unos objetivos alcanzables y una apuesta por todo aquello que realmente vale la pena. 4000 semanas, gestión del tiempo para mortales, de Oliver Burkeman. A Heather y Rowan. Introducción. A la larga, estamos todos muertos. La esperanza media de vida del ser humano es absurda, terrorífica e insultantemente corta. Por ponerlo en perspectiva, los primeros humanos modernos aparecieron en las llanuras de África hace al menos 200,000 años, y los científicos calculan que la vida, en una forma u otra, seguirá existiendo como mínimo otros 1500 millones de años, hasta que el calor cada vez sea más intenso del Sol acabe con el último organismo vivo. Pero, ¿tú? Asumiendo que llegues a los 80 años, habrás vivido unas 4000 semanas. Desde luego podrías tener suerte. Si llegas a los 90, habrás vivido casi 4700 semanas. Y puede que la fortuna te sonría de verdad. Como Jeanne Calment, la mujer francesa que en el momento de su muerte, en 1997, se cree que tenía 122 años, lo que hace de ella la persona de más edad de la que se tiene noticia. Calment sostenía haber conocido a Vincent Van Gogh. Recordaba sobre todo lo que apestaba alcohol. Y todavía seguía viva en 1996, cuando nació la oveja Dolly, el primer mamífero clonado con éxito. Los biólogos predicen que pronto será habitual vivir tanto como ella. Y aún así, Calment solo tuvo unas 6400 semanas. Expresado así en términos tan llamativos, es fácil entender por qué los filósofos, desde la antigua Grecia hasta hoy, han considerado que el de la brevedad de la vida es el problema que define la existencia humana. Se nos ha concedido la capacidad mental de elaborar planes infinitamente ambiciosos, pero no el tiempo suficiente para ponerlos en práctica. Ese tiempo concedido
se nos pasa tan rápido y veloz que, exceptuando a muy pocos, al resto le abandona la vida durante los propios preparativos de la vida. Se lamentaba Séneca, el filósofo romano, en una carta conocida hoy con el título de Sobre la verdad de la vida. Sobre la brevedad de la vida. Cuando hice por primera vez el cálculo de las 4000 semanas, la cabeza empezó a darme vueltas. En cuanto me recobré, empecé a molestar a mis amigos para que me dijeran, a bote pronto, sin hacer ningún cálculo mental, cuántas semanas creían que, de media, vivía una persona. Una amiga mencionó un número de 6 cifras. Me vi obligado a comunicarle que una cantidad de 6 cifras, y de la franja inferior, 310.000, es la duración aproximada de toda la civilización humana desde los sumerios de Mesopotamia, en casi cualquier escala de tiempo significativa, y en palabras del filósofo contemporáneo Thomas Nagel, estaremos todos muertos en cualquier momento. De ello se desprende que la gestión del tiempo en términos amplios debería ser nuestra principal preocupación. Podría decirse, en realidad, que la vida no es más que gestionar el tiempo. Y, aún así, la disciplina moderna conocida como gestión del tiempo y su pariente de la moda, la productividad, es más bien deprimente y cortoplacista, y está orientada a hacer la mayor cantidad de trabajo posible o descubrir la perfecta rutina matinal o cocinar todas las cenas de la semana los domingos. Todas esas cosas son importantes hasta cierto punto, sin duda, pero desde luego no son todo lo que importa. El universo está lleno de maravillas, pero pocos gurús de la productividad parecen darse cuenta de que el objetivo principal de nuestra actividad frenética debería ser disfrutar más de esas maravillas. El mundo, además de parecerse estar yéndose al garete, nuestra vida como ciudadanos es una locura y una pandemia ha paralizado a la sociedad y el planeta se calienta cada vez más. Pero no es fácil encontrar un sistema de gestión del tiempo que te permita dedicarte de forma productiva a actividades que involucren a tus conciudadanos o que traten asuntos relacionados con la situación del mundo o con el medio ambiente. Cuando menos, seguro que imaginas que deben existir unos cuantos libros sobre productividad que abordan de forma seria el problema de la brevedad de la vida en toda su crudeza, en lugar de fingir que es posible ignorar la cuestión. Pero te equivocas. Así que este libro es un intento de reequilibrar la balanza, de ver que si podemos descubrir o recuperar alguna forma de pensar sobre el tiempo que le haga justicia a nuestra situación real, a la indignante brevedad y a las posibilidades espléndidas de nuestras 4000 semanas. Hago un paréntesis en esta parte. El libro fue escrito en inglés, por lo que al haberse traducido al español hay ciertos errores gramaticales, hay ciertos errores en la conjugación de las palabras y de los verbos, por lo que tengo que componerlas un poco y ajustarlas al contexto que se le está dando. Entonces, por si hay algún pequeño error, hay un pequeño paréntesis o corrección que haga, es por esto mismo. Entonces, proseguimos. La vida en la cinta transportadora. Desde luego, no hay nadie que no sea consciente en cierto modo de que no hay tiempo para todo. Vivimos obsesionados con nuestras bandejas de entradas desbordadas de emails y nuestras cada vez más largas listas de tareas pendientes, sintiéndonos culpables por no estar haciendo más, o por no estar haciendo otras cosas, o por ambas sensaciones a la vez. ¿Que cómo se sabe si alguien está muy atareado? Es como lo que dicen sobre cómo se sabe si alguien es vegano. No te preocupes, te lo va a decir. Los sondeos demuestran que creemos tener menos tiempo que nunca, y ello pese a que en 2013 un grupo de investigadores de los Países Bajos planteó la hilarante posibilidad de que las encuestas pudieran estar subestimando la magnitud de la epidemia, de la falta de tiempo
debido a la cantidad de personas que creen no tener tiempo de participar en ellas. En épocas recientes, con el desarrollo de la economía del bolo o el gig economy, a esa falta de tiempo se le ha empezado a llamar lío, que viene a referirse a un trabajo incesante, pero no como una carga que hay que soportar, sino como un estilo de vida estimulante que se practica por elección y sobre el que se alardea en las redes sociales. En realidad, sin embargo, se trata del mismo problema de siempre, la presión de hacer encajar una cantidad de actividades que crecen sin cesar en una cantidad de horas al día que se empeñan en permanecer invariables, solo que llevado al extremo. Y aún así, ese ajetreo laboral es solo una parte del problema. Si te paras a pensar en ello a menudo, cuando nos quejamos de ciertas cosas, nos estamos quejando en realidad de la falta de tiempo. No hay más que pensar en la batalla diaria contra la distracción online y la sensación alarmante de que nuestra capacidad de atención se ha reducido hasta tal punto que incluso a los que éramos de pequeños lectores voraces nos cuesta ahora leer un párrafo entero sin sentir la necesidad de mirar el móvil. A la postre, lo que hace que sea tan preocupante es que supone un fracaso a la hora de darle el mejor uso a la pequeña cantidad de tiempo que disponemos. No te sentirías tan mal perdiendo una mañana entera en Facebook si la cantidad de mañanas disponibles fuera infinita. O quizá tu problema no es tener demasiado lío, sino tener poco lío, languidecer en un trabajo aburrido o no tener empleo. Esa es una situación que la brevedad de la vida hace aún más angustiosa porque estás dedicando tu tiempo limitado a algo que preferirías no tener que hacer. Algunos de los peores aspectos de nuestra era, como nuestra política agresivamente partidista y los terroristas radicalizados a través de videos de YouTube, también pueden explicarse, de forma indirecta, por lo que subyace tras la realidad de la brevedad de la vida. Y es que nuestro tiempo y nuestra atención son tan limitados que las compañías que hay detrás de las redes sociales necesitan acaparar la mayor cantidad posible por cualquier medio. De ahí que muestren a los usuarios un tipo de contenido que seguro les va a enfurecer en lugar de un contenido riguroso pero más aburrido. Luego están todos esos eternos dilemas humanos. ¿Con quién casarse? Si tener hijos, ¿en qué trabajar? Si tuviéramos miles de años por vivir, no le daríamos tantas vueltas a nada de eso tampoco, porque habría suficiente tiempo para dedicar décadas a probar cada una de las posibles existencias, porque ningún catálogo de nuestros problemas con el tiempo estaría completo si no mencionáramos ese fenómeno alarmante, y que le será familiar a cualquiera mayor de 30 años, por el que el tiempo parece acelerarse a medida que te haces mayor. Y lo hace de una forma sostenida, hasta que, según dicen aquellos que están en los 70 o 80, los meses empiezan a transcurrir en lo que parecen minutos. Cuesta imaginar una situación más cruel. Nuestras 4000 semanas no solo van disminuyendo de forma regular, sino que cuantos menos quedan, más rápido nos hace parecer perderlas. Y si nuestra relación con lo limitado de nuestro tiempo ha sido siempre difícil, acontecimientos recientes han llevado a la situación en un punto crítico. En 2020, durante el confinamiento obligado por la pandemia del coronavirus, con nuestra rutina cotidiana interrumpida, muchas personas dijeron sentir que el tiempo se desintegraba por completo, lo que le daba lugar a la sensación, de lo más confusa, que los días volaban y al mismo tiempo que no se acababan nunca. El tiempo nos dividió, incluso más que antes. Para los que tenían trabajos y niños pequeños en casa, no había suficiente. Para los que estaban afectados por un expediente de regulación de empleo o en el paro, había demasiado. Algunos se vieron trabajando a horas muy raras, encorvados sobre sus portátiles en sus viviendas, al margen de los ciclos convencionales de día y noche. Otros arriesgaban la vida en hospitales o almacenes de reparto a domicilio,
y parecía que el futuro estaba en un compás de espera, dejándonos a muchos, en palabras de un psiquiatra, en un nuevo tipo de presente eterno. Un limbo angustioso, en el que navegábamos sin cesar por las redes sociales. Recibíamos ocasionales llamadas de Zoom y sufríamos insomnio, y en el que parecía imposible hacer planes significativos o incluso hacerse una idea de lo que pasaría más allá del final de la siguiente semana. Todo lo cual hace que sea especialmente frustrante que a tantos de nosotros se nos dé tan mal gestionar nuestro escaso tiempo, que nuestros esfuerzos por sacarle el máximo partido posible no solo no funcionen, sino que parezcan empeorar las cosas. Nos llegan en avalancha. Desde hace años, consejos sobre cómo optimizar nuestras vidas a través de libros con títulos como Productividad Extrema, La semana laboral de 4 horas y más agudo, más rápido y mejor. Y de las páginas web repletas de trucos útiles, entre comillas, para completar tus tareas diarias en menos tiempo. Atención al uso del término truco, que parece sugerir que tu vida es una especie de artilugio defectuoso que hay que modificar para que deje de funcionar de manera no del todo óptima. Existen numerosas aplicaciones y dispositivos portátiles para maximizar tu jornada laboral, tus entrenamientos e incluso tus horas de sueño, además de bebidas sustitutivas como Soylent, para dejar de perder tiempo comiendo. Y el principal argumento de venta de miles de otros productos y servicios, desde electrodomésticos a la banca online, es que te ayudarán a alcanzar el objetivo ambicionado por todos de aprovechar al máximo tu tiempo. El problema no es que esas técnicas y productos no funcionen. El problema es que sí funcionan en el sentido en el que te permiten hacer más cosas, llegar a más reuniones, llevar a tus hijos a más actividades extracurriculares y generar más beneficios para tu empresa, pero que aún así, paradójicamente, hacen que estés cada vez más atareado, más ansioso y te sientas en cierta forma más vacío. El antropólogo estadounidense Edward T. Hall señaló en una ocasión que en el mundo moderno el tiempo es como una cinta transportadora que no se detiene y que nos trae nuevas cosas que hacer en cuanto acabamos con las que tenemos entre manos. Ser más productivos no parece hacer más que acelerar el ritmo de la cinta, o que en última instancia se rompa. Es habitual que en estos tiempos encontrar adultos, sobre todo jóvenes, víctimas de un agotamiento generalizado y agudo, caracterizado por la incapacidad de llevar a cabo las tareas cotidianas más simples. El suyo es el cansancio paralizante de una generación de herramientas finamente afiladas, concebidas desde la fase del embrión, para convertirse en máquinas capaces de producir de forma eficiente, sostiene el crítico social de los millennials Malcolm Harris. He ahí la enloquecedora verdad sobre el tiempo, la que suelen olvidar la mayoría de los que dan consejos sobre cómo gestionarlo. Es como un niño revoltoso. Cuanto más tratas de dominarlo, de hacer que se adapte a las circunstancias, más escapa de tu control. Piensa en toda la tecnología destinada a ayudarnos y a ganarle la partida del tiempo. Según cualquier lógica sensata, en un mundo con lavaplatos, microondas y motores de reacción, el tiempo debería parecer más vasto y abundante, gracias a todas las horas que nos han quedado libres. Pero nadie lo vive así. De hecho, la vida cada vez se acelera más y las personas somos más impacientes. Por algún motivo, nos saca mucho más de quicio esperar 2 minutos en microondas que 2 horas al horno, o 10 segundos a una página web que tarda en descargarse que 3 días a que llegue esa misma información por correo. Es ese mismo patrón autodestructivo que se aplica a muchos de nuestros intentos por ser más productivos en el trabajo. Hace años, harto del exceso de emails, decidí aplicar el sistema conocido como bandeja de entrada cero. Pero pronto descubrí que en cuanto te vuelves tremendamente eficiente a la hora de responder tus correos electrónicos,
Lo que ocurre es que recibes aún más. Como me sentía sobrepasado por culpa de todos los emails que estaba recibiendo, compré Organízate con eficacia del gurú de la gestión del tiempo David Allen, traído por la promesa de que es posible que una persona tenga una gran cantidad de cosas que hacer y aún así trabaje de manera productiva con la cabeza despejada, y lo que los expertos en artes marciales llaman una mente como el agua. Pero no fui capaz de entender lo que en el fondo estaba diciendo Allen, que siempre habrá demasiadas cosas que hacer. Y en cambio, traté de asumir una cantidad de trabajo imposible. De hecho, cada vez se me daba mejor tachar cosas en mi lista de pendientes, pero solo para descubrir cantidades aún mayores de trabajo empezaban a aparecer como si fuera magia. Y no, no era magia en realidad, simplemente era psicología, más capitalismo, lo cual vamos a volver a ello un poco más adelante. ¿No es así como se suponía que iba a ser el futuro? En 1930, en un discurso titulado Las posibilidades económicas de nuestros nietos, el economista John Maynard Keynes hizo una famosa predicción. Antes de un siglo, gracias al aumento de la riqueza y el avance de la tecnología, nadie tendría que trabajar más de 15 horas a la semana. El problema sería cómo llenar todo ese tiempo de ocio que se desplegaría ante nosotros sin volvernos locos. Por primera vez desde su creación, sostuvo Keynes ante toda una audiencia, el hombre se enfrentará al que es su problema real y permanente: cómo utilizar su libertad respecto a las preocupaciones económicas más apremiantes. Pero Keynes se equivocaba. Resulta que cuando alguien gana suficiente dinero como para satisfacer sus necesidades, genera nuevas necesidades y descubre nuevos estilos de vida a los que aspirar. Nunca logra tener más que el vecino, porque en cuanto está a punto de conseguirlo, encuentra un vecino distinto y mejor al que tratar de ponerse a la par. Como consecuencia, cada vez trabaja más horas y al estar liado se convierte en un emblema de prestigio. Lo que, por supuesto, es del todo absurdo. Durante la gran parte de la historia, la gracia de ser rico era que no tenías que trabajar tanto. Encima, el trajín de los que tienen más acaba contagiándose, porque una manera muy efectiva de ganar más dinero para los que están en lo más alto de la cadena alimentaria es recortar costes y hacer que sus compañías y fábricas trabajen de forma más eficiente, lo que redunda una mayor inseguridad para los que están debajo, que se ven obligados a trabajar para salir adelante más duro. Básicamente, este primer capítulo trata del cómo debemos de despegarnos de todas estas ideas que pues, erróneamente hemos estado adquiriendo, porque no es solo la sociedad la que nos las induce, sino que es realmente preocupante cómo sentimos que no tenemos tiempo para todo. Tratamos de cotejar las horas de la manera más eficiente para poder lograr todo lo que tenemos que hacer el día. Y a pesar de que muchas veces logramos cumplir con todas las tareas y todos los pendientes, es verdad que solo estamos cada vez más estresados, más ansiosos, más al pendiente de qué nos falta hacer y no estamos viendo lo que realmente ya hicimos. Entonces terminamos demeritando también aquellos días que no consideramos tan productivos. Y en lo personal es algo que me ha pasado, o sea, llegó el punto en el que ya no sabía de dónde sacar horas para, según yo, cumplir con todo lo que debía hacer en un día, lo cual estaba muy alejado de la realidad. Entonces, dicho esto, hemos terminado el primer capítulo, por así llamarlo, el primer prólogo, y vamos ahora sí, primera parte, la elección de elegir. 1. Una vida que acepta sus límites. El verdadero problema no es que tengamos un tiempo limitado. El verdadero problema, espero poder convencerte de ello, es que sin
quererlo, hemos heredado una serie de ideas problemáticas acerca de cómo emplear nuestro tiempo limitado y sentimos la presión de vivir en función de ellas, cuando está claro que no hacen más que empeorar las cosas. Para saber cómo hemos llegado hasta aquí y cómo mejorar nuestra relación con el tiempo, tenemos que hacer retroceder los relojes hasta antes de que hubiera relojes. Desde casi todos los puntos de vista, deberías dar las gracias por no haber nacido campesino en la Inglaterra medieval. En primer lugar, por las posibilidades de llegar a la edad adulta, entonces eran mucho menores. Pero es que incluso en el caso de conseguirlo, la vida que te esperaba estaba marcada por la servidumbre. Te partías la espalda cultivando los campos en los que el señor feudal te permitía vivir a cambio de que le dieras un porcentaje abusivo de lo que producías o de los ingresos que pudieras generar con ello. La iglesia también te exigía aportaciones continuas y el miedo a la condenación eterna te impulsaba a obedecer. Por la noche, te retirabas a tu choza de una habitación en la que estaban también no solo el resto de tu familia, que, como tú, raras veces se bañaba o se cepillaba los dientes, sino también tus cerdos y gallinas a los que hacías entrar por la noche. Osos y lobos campaban a sus anchas en los bosques y podrían atacar a cualquier animal que se quedara fuera tras la puesta del sol. La enfermedad también era una presencia habitual. Las más comunes iban desde el sarampión y la gripe de la plaga bubónica y la fiebre de San Antonio, una forma de intoxicación alimentaria causada por el consumo de cereal enmohecido que hacía que el enfermo delirante sintiera que la piel le ardían o que lo mordían dientes invisibles. El tiempo antes de los horarios. Aunque habría toda una serie de problemas que casi con total seguridad no experimentarías los problemas del tiempo. Ni en los días más ajetreados se te ocurriría decir que tenías demasiadas cosas que hacer y que debías darte prisa o que la vida pasaba muy rápido. Y desde luego no habrías dicho nunca que tenías problemas para conciliar tu vida laboral y tu vida familiar. De la misma manera, en los días tranquilos nunca dirías que te estabas aburriendo. Y aunque la muerte era una presencia constante y morían personas jóvenes con mucha más frecuencia que ahora, no te parecería que el tiempo que tenías era limitado. No habrías sentido la necesidad de encontrar maneras de ganar tiempo, ni te habrías sentido culpable por malgastarlo. Si una tarde hubieras dejado la trilla unas horas para ir a ver una pelea de gallos en el prado del pueblo, no te habría parecido que te estabas escaqueando en un horario de trabajo. Y no porque las cosas fueran más despacio entonces o porque los campesinos medievales tuvieran una actitud relajada o estuvieran más resignados a su muerte, sino porque hasta donde sabemos, entonces por lo general no se experimentaba el tiempo como una entidad abstracta, como una cosa de hecho, en absoluto. Si te resulta confuso es porque la manera moderna de pensar en el tiempo está tan arraigada en nosotros que hasta olvidamos que no es más que una forma de pensar. Somos como el famoso pez que no sabe lo que es el agua porque vive inmerso en ella. Pero sí, adoptamos en una cierta distancia mental, nuestra perspectiva empieza a parecer un tanto peculiar. Creemos que el tiempo existe en un margen de nosotros y de la realidad que nos rodea, que es un mundo independiente de secuencias matemáticamente medibles. Y en palabras del crítico cultural estadounidense Lewis Mumford, para entender a lo que se refiere vale la pena plantearse alguna pregunta relacionada con el tiempo. ¿Qué planes tienes para mañana por la tarde, por ejemplo? ¿O cuáles han sido tus logros en el último año? Y sin ser plenamente consciente de ello al principio, es probable que te descubras visualizando un calendario, una regla, una cinta de medir y los números de una esfera de un reloj o alguna otra forma vaga de medir el tiempo de manera abstracta. Luego procederías a medir y a juzgar tu vida a partir de ese indicador imaginario, alineando tus actividades junto a la línea temporal que aparece en tu cabeza. Edward Hall se refería a eso mismo cuando decía que el tiempo era una cinta transportadora que nos pasa por delante.
Cada hora o semana o año es como una caja que la cinta transporta y que tenemos que llenar cuando pasa por nuestro lado, si queremos tener la sensación de estar haciendo buen uso de nuestro tiempo. Cuando tenemos más actividades de las que pueden caber con facilidad en nuestras cajas, nos agobiamos. Cuando son pocas, nos aburrimos. Si conseguimos llenar a tiempo las cajas que circulan frente a nosotros, nos felicitamos por tenerlo todo bajo control y tenemos la sensación de que nuestra existencia está justificada. Si dejamos demasiadas cajas sin llenar, creemos que estamos desperdiciándolas. Y si utilizamos cajas con etiqueta horas de trabajo, para fines de ocio, nuestro jefe podría enfadarse. Ha pagado por esas cajas, le pertenecen. El granjero medieval no tenía de entrada ningún motivo para adoptar una idea tan peregrina. Los trabajadores se levantaban con el sol y se iban a dormir al anochecer, y la duración de sus días variaba con las estaciones. No había necesidad de pensar en el tiempo como algo abstracto y diferenciado de la vida. Ordeñabas las vacas cuando hacía falta ordeñarlas y recogías la cosecha cuando llegaba el tiempo de cosecha. Y a cualquiera que hubiera intentado imponer un calendario independiente a cualquiera de esas cosas, por ejemplo, haciendo que se ordeñara todo lo del mes en un día para sacárselo de encima, o que la cosecha se recogiera antes, se lo habría tomado por loco y con toda razón. Tampoco existía la presión de tenerlo todo hecho, porque el trabajo de un granjero no tiene fin. Siempre habrá otro ordeño y otra cosecha. No se acaba nunca. Así que no tiene ningún sentido tratar de llegar lo antes posible a un hipotético momento en el que no habrá nada más que hacer. Los historiadores llamaban a esta forma de vida orientada a la tarea, porque los ritmos de la vida emergen orgánicamente de las propias tareas y no de que estén colocadas en un calendario abstracto, que es el tipo de naturaleza de enfoque que se ha convertido hoy en nuestra segunda naturaleza. Sería fácil caer en la tentación de creer que en la época medieval las cosas iban más despacio, pero en realidad la mayoría de la gente de la época habla de vivir más despacio. Les hubiera parecido completamente absurdo. ¿Más despacio en comparación de qué? En aquellos tiempos sin relojes, cuando necesitabas explicar cuánto tardarías en hacer algo, no tenías más remedio que compararlo con otra actividad en concreto. En la época medieval, se podía decir que una tarea duraba lo que un miserere, es decir, el tiempo aproximado que se tardaba en recitar el Salmo 50 de la Biblia, conocido como miserere, o por el contrario, lo que una meada. Un término para el que seguramente no hace falta explicación, ¿verdad? Vivir así, cabe imaginar que era una experiencia rica y fluida, impregnada de algo que no sería exagerado llamar una especie de magia, a pesar de las muchas privaciones de su día a día. Nuestro campesino quizá percibiera una dimensión brillante y asombrosa en el mundo que lo rodeaba. Como el tiempo para él no era algo que pesaba, puede que su conciencia de la viveza de las cosas fuera más intensa, que tuviera esa sensación de atemporalidad que el sacerdote franciscano y escritor Richard Rohr llamaba vivir en el tiempo profundo. Al anochecer, el campesino medieval tal vez oía a los espíritus susurrar en el bosque, junto a los osos y los lobos. Al arar el campo, quizás se sentía parte del inmenso latido de la historia, en el que sus ancestros más lejanos estaban casi tan vivos para él que como sus propios hijos. Podemos afirmar que todo ello, con cierta seguridad, era porque seguimos encontrando de vez en cuando ísoles del tiempo profundo hoy por hoy, sobre todo en estos momentos en los que, para citar a Gary Everly, nos adelantamos en un reino donde hay suficiente de todo, donde no estamos intentando llenar un vacío en nosotros ni en el mundo. La línea que separa al yo del resto de la realidad se desdibuja y el tiempo se detiene. El reloj nos separa, claro, sostiene Everly, pero no oímos su tic-tac.
En lo que se sienten algunas personas durante la oración o al meditar o al contemplar un paisaje magnífico, estoy seguro que mi hijo ha pasado gran parte de sus pocos años de vida en este estado y solo ahora empieza a abandonarlo. Hasta que no se les impone un horario, los bebés son los seres más radicalmente orientados a la tarea que existen, lo que junto a la privación de sueño puede explicar la sensación de estar en otro mundo que experimentan los padres en los primeros meses con un recién nacido. Te lleva a rastras del tiempo del reloj al tiempo profundo, lo quieras o no. El psicólogo suizo Carl Jung, de visita en Kenia en 1925, se sintió sumergido en esa sensación de atemporalidad al ponerse en marcha con las primeras luces del alba. Dice, sobre una baja colina en esta amplia sabana nos espera un panorama sin igual. Hasta lo más alejado del horizonte se veían enormes manadas de animales, gacelas, antílopes, nus, cebras, jabalís, etc. En el entro-tropel, paciendo, inclinadas las cabezas, se movían las manadas. Apenas oí el melancólico chillar de un ave de presa. Era el silencio del eterno principio, el mundo tal como siempre ha sido, en el estado del no ser. Me separé de mis acompañantes hasta que yo ya no les vi y tuve la sensación de estar solo. Esta es la experiencia que llegó a tener Carl. Básicamente cuando estás fuera de todo sistema social, encuentras esta temporalidad y esta existencia conforme a las acciones. O sea, básicamente te encuentras realizando tus tareas sin preocupación del tiempo o sin una concepción del cómo afecta lo que me tarde a los demás o si los demás crearán un juicio o alguna idea de lo que estás haciendo, lo que te estás tardando. Entonces, en este caso, pues habla de un entorno prácticamente salvaje de animales, en el cual de noche es muy distinto a como es de día, lo cual ayuda un poco con esta idea. Obviamente no es como que todos vamos a ir a Kenia de noche a presenciar esto, pero es algo muy parecido a un domingo en el que mucha gente no tiene que trabajar, en el que casi nadie tiene nada que hacer. Si te das cuenta, el tiempo que te tardas al levantarte, que te haces un café, que desayunas, si realmente te pones a prestar atención, muchas veces terminas haciendo las cosas en el mismo tiempo o en menos tiempo del que tardas generalmente, porque no estás con ese estrés de querer optimizar ese tiempo también, o de querer estar leyendo el correo mientras estás desayunando, o estar leyendo tus mensajes mientras desayunas, mientras cocinas. Prácticamente solo haces lo que tienes que hacer y te evitas bastante estrés. Entonces es, creo yo, lo que se está queriendo dando a entender el autor con esta cita. Con esta última reflexión, básicamente terminamos este primer video. La verdad se me hizo un libro bastante interesante por el cómo el autor se expresa. O sea, no trata de ser tan sensacionalista ni trata de venderte nada en sí. O sea, te da su punto de vista, lo compara con el de varios autores que han habido durante este mismo siglo sobre el manejo del tiempo y también el cómo se ha visto afectado su manera de elaborar. O sea, también tenemos autores mencionados como Friedrich Nietzsche, el cual es bastante relevante hoy en día. Entonces, la verdad es un libro que esta primera parte me encantó, me gustó mucho. En caso de que guste, lo seguiré subiendo. Trato de hacerlo también un poco con estas reflexiones para darle un poco más de valor al video, que no nada más sea un audiolibro más que quede ahí, sino que sea
un poco de valor añadido, ¿no? Entonces, esto fue este primer video. También lo hago un poco para evitar este tema, ¿no? Del copyright y de los derechos de autor. Que pues es un autor en inglés, lo cual pues, hace que sea un poco más sencillo evitarlo, pero igualmente hay editoriales en español. Entonces, es un poco para cuidar también que no nos vayan a cerrar el canal, ¿va? Entonces, esto fue todo. Es parte de lo que estaré subiendo y pues en el próximo video nos estamos escuchando de nuevo. Bye.